Ok. Uno de los principios clave que yo quiero transmitirles es que por definición el hormigón es un material artificial, ¿verdad? No es como la madera, como la piedra, que la podemos encontrar en la naturaleza, no. El hormigón lo tenemos que preparar. Por eso decimos que el hormigón existe si es que alguien lo prepara. Es artificialmente creado. Alguien tiene que mezclar los ingredientes para que se genere el hormigón. Si no se mezclan esos ingredientes, el hormigón no existe. Y tampoco hay hormigones que casualmente se den, ¿no? Que el cemento caiga del árbol y que abajo justamente había agua y un poco de ripio y arena y se formó el cemento, el hormigón casualmente, eso no existe. ¿A dónde quiero llegar con este concepto importante? A que el hormigón alguien lo prepara. Por eso siempre me van a escuchar que yo comparo en tecnología del hormigón, yo voy a hablar mucho de cocina. Yo no sé cocinar nada, pero todos tenemos idea de qué significa la cocina. Cocinar significa preparar comidas. No es lo mismo que comer una pera que es natural y ya está lista la pera para comer. Lo único que hay que hacer es lavarla, digo. No es lo mismo, ¿no? En cambio, una comida hay que prepararla. Hay que ponerle sal, hay que ponerle agua, hay que hacer hervir, hay que ponerle carne, hay que ponerle papa, en fin, lo que tenga los ingredientes. Tiene ingredientes particulares, específicos para el plato que estamos preparando y tiene una forma de prepararlo. Entonces, se hace cocer, o se hace hervir, o se fríe, o qué sé yo. No sé, esto tiene una forma de preparar, un procedimiento. Y de acuerdo a eso sale el plato. Y el plato puede salir bien o puede salir mal. ¿Correcto? ¿Y de qué depende que salga bien o que salga mal? Obviamente depende de los ingredientes, de la calidad de los ingredientes, de la calidad del proceso, si se ha hecho bien, todo lo que debería hacerse. Pero ¿de quién depende la calidad de los ingredientes, la calidad del proceso y el resultado final? ¿De quién? De alguien, ¿no? De una persona, ¿no? Que es el cocinero. Entonces, ese mensaje yo quiero darles en el tema del hormigón. Hay un responsable. ¿Quién es el responsable? El ingeniero. ¿Quién es el ingeniero? Ustedes o yo o nosotros. O sea, asumir la responsabilidad de lo que estamos haciendo. Eso es muy importante en la vida y en la profesión. Y en el caso del hormigón no es ninguna excepción, sino es absolutamente todo la responsabilidad. Si nosotros somos buenos ingenieros, vamos a hacer las cosas bien, tal como se deben hacer. ¿Y cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser bueno. ¿Por qué? Porque así son las cosas. Si cocinamos bien, va a salir bien. Si cocinamos mal, va a salir mal. Así de simple. No hay secretos, no hay magia, no hay suerte, buena suerte, mala suerte. Nada de eso. Hacemos bien, va a salir bien. ¿Cuál es nuestra misión como ingenieros? Hacer bien todo lo que hagamos. Y una de las cosas que vamos a hacer es el hormigón. Por lo tanto, que el hormigón salga bien o salga mal es nuestra responsabilidad. No es de San Pedro, no es del clima, ni del suelo, ni del vecino, ni de la alcaldía, ni de la plata. Una vez en Facebook salió una foto de un bache, algo así, en un pavimento. Y alguien lo publicó eso y puso ahí el letrero, los malos ingenieros, algo así. Y leyendo los comentarios parece que les dio el ojo a muchos colegas, porque se notaba que muchos empezaron a defenderse ahí y en los comentarios ponían algunos, es que el clima local es muy crudo, es que los fondos no alcanzan, ¿no? A alguien le faltó poner ahí, es que San Pedro no me quiere, ¿no? No, jóvenes, ahí el responsable es el ingeniero. Y punto, no hay más. Si, como alguien puso ahí, la plata no alcanza, si la plata no alcanza, pues yo no hago el pavimento. Yo tengo que decir, no, no se puede, señor, hacer con esa cantidad de plata, no se puede. Si alguien quiere hacer su casa, que cuesta $20,000, yo soy arquitecto, y me dice, tengo 10,000 nomás, arquitecto, ¿y qué le tengo que decir?
Va a disculpar, señor, pero no se puede hacer con 10.000 lo que usted quiere. Yo le puedo hacer esta otra cosa, ¿verdad? ¿Qué se llama eso? Responsabilidad. Entonces uno no puede decir, ya, con 10.000 lo hacemos nomás, ¿no? Como salga, igual que en la 1, ¿eh? Lo hacemos nomás y no importa lo que sale. Los ingenieros, los profesionales, no importa cómo salgan. La cosa es que saquemos más rápido. Ok, entonces, primer concepto, artificialidad. Segundo concepto, es un material compuesto. O sea, necesita ingredientes, si no, no existe. ¿Cuáles son los ingredientes? Bueno, ahí hacemos un paréntesis y decimos, vamos a rayar la cancha primero, antes de meternos en camisa de 11 varas. Los ingredientes pueden ser muchísimos, igual que la cocina, ¿no? Primero vamos a empezar a freír un huevo y después vamos a aprender a hacer cosas más complicadas. Entonces, primero aprendamos a manejar lo que yo le llamo hormigón normal, hormigón común. ¿Qué es el hormigón común, hormigón normal? Es el hormigón que se prepara con cemento común, agua normal, que es la que bebemos, y agregados de piedra. A eso le vamos a llamar hormigón normal, hormigón común. Cualquier caso en el que intervengan otros ingredientes que no son los que estoy mencionando, lo vamos a llamar hormigón especial, ya sea porque el agua es diferente, en vez de agua es té, por decirlo. En vez de agregados de piedra ponemos pedazos de cartón, en vez de cemento común ponemos cemento mezclado con colorante. Entonces ya no va a ser un hormigón normal, va a ser un hormigón especial. Le vamos a llamar especial a ese hormigón. ¿Ok? Entonces, los casos especiales son cuando se usan materiales distintos a los que hemos mencionado o cuando se aumentan otros materiales. Digamos que a mi hormigón yo le echo pimienta. Entonces ya la pimienta tendrá algún efecto, ¿no? Ya no es un caso normal. Nosotros vamos a estudiar qué es lo que pasa con los hormigones normales, cuáles son sus consecuencias, sus alcances, etcétera, ¿verdad? Y cualquier caso especial que salga de eso, no lo vamos a atacar frontalmente, sino que va a salir de una manera derivada, digamos, de una manera más sutil va a salir. ¿Por qué? Porque es como aprender a conducir un vehículo, digamos. Si yo ya conduzco más o menos un vehículo normal, caso del hormigón normal, digamos, entonces, y me llevan a un auto de carrera, a un auto sofisticado, medio que voy a poder por lo menos arrancar, voy a saber dónde está el acelerador, voy a saber, ¿no? Algo. Me va a ser más fácil que me enseñen a conducir el auto de carrera si yo ya sé conducir un auto común. Pero si yo ni siquiera sé conducir un auto común, ¿cómo me van a meter directamente a un auto de carrera? No sé si comprendo. Entonces, esa es la idea que yo tengo. Si nosotros aprendemos a manejar bien, aceptablemente bien, lo que llamamos hormigón normal, no vamos a tener ningún problema en el futuro. Cuando nos toque manejar algún caso especial de hormigón, no vamos a tener ningún problema en poderlo manejar. Simplemente vamos a tener que detectar cuáles son los factores especiales que ameritan el caso y vamos a, de acuerdo a eso, tomar las decisiones del caso. ¿Comprende? ¿No? Pero ya nos va a ser más fácil la comprensión y el manejo, documentando un poquito, ¿no es cierto?, sobre las condiciones nuevas que estamos enfrentando, pero vamos a tener el criterio, como decía, para tomar las decisiones adecuadas. Además, les aclaro de que en Bolivia, el 99 y pico, 99, pico de casos, solo ameritan usar hormigón normal. Muy poco, muy rara vez se va a necesitar usar algo particularmente especial, aparte de que en Bolivia es difícil conseguir algunos ingredientes y cosas especiales. Así que por ese lado estaría más o menos clara cuál es la figura respecto al campo de acción que vamos a tener. Al ser un material compuesto, entonces significa que tenemos que preparar el hormigón
y mezclar los ingredientes adecuadamente, ¿no es cierto? Vamos a aprender cómo se mezcla, cómo se logra tener el material nuevo, es un material nuevo el que resulta de mezclar los ingredientes. A eso le llamamos hormigón. Ahora, el hormigón en general está formado por estos ingredientes, pero hay ciertas particularidades que hay que hacer notar. Cuando mezclamos el cemento con el agua, se produce una reacción química muy importante y como consecuencia de esa reacción química se producen una serie de reacciones en cadena o de transformaciones en cadena, transformaciones físicas, cambios físicos en el producto resultante de mezclar el cemento y el agua. Cuando mezclamos el cemento con el agua, se dice que estamos hidratando el cemento. O sea que estamos haciendo que ambos materiales entren en contacto. Cuando entran en contacto se produce una reacción química. Voy a ver, creo que está por acá. Acá está. Una reacción química que se llama hidratación. Acá tenemos una partícula de cemento, ¿verdad? Cuando ponemos agua, ¿verdad? El agua actúa externamente en la partícula de cemento. Ya sabemos que la partícula de cemento es muy pequeña, ¿verdad? Entonces, el agua inicialmente entra en contacto con la partícula por fuera y la va mojando, ¿no es cierto? Va penetrando el agua hasta cubrir toda la partícula. Cuando se produce esta mezcla, ocurre una reacción química donde el H2O del agua con el chorizo de la fórmula química del cemento se mezclan, producen una reacción. Se expulsa calor hacia afuera, estas flechitas representan el calor y justamente se llama calor de hidratación, hay una emisión de calor y fíjense que a la derecha tenemos el resultado de esa mezcla, de esa combinación. Y a la derecha, fíjense en el dibujo no está de color blanco como representaron el cemento seco, ni de la forma que han representado el agua, sino que tiene un nuevo color, digamos, una nueva textura en el dibujo. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha formado un nuevo material. Esto ya no es cemento ni es agua, es gel de cemento. Alguien le ha puesto ese nombre, gel de cemento, porque ya no tiene la constitución o la característica de ser un sólido, como el grano de cemento, ni tiene la característica del agua, que es un líquido, ¿no? Sino que se convierte en un material gelatinoso, por eso le llamaron gel seguramente, que es el cemento hidratado. ¿Ok? ¿Qué pasa si le seguimos aumentando agua acá? Nada, ¿no es cierto? El agua queda afuera, como se puede ver acá, el agua queda afuera, ya no puede entrar más agua al grano de cemento. El producto resultante de la sumatoria de geles, porque este es un granito de cemento, en una palada de cemento, imagínense, hay millones de granitos, y si los mezclamos con agua se forman millones de geles. En ese conjunto de granos hidratados, a ese conjunto le llamamos pasta de cemento. ¿Qué es la pasta de cemento? Es una masa amorfa, blanda, semifluida. Eso es la pasta de cemento. Si alguien me dice, descríbeme cómo es la pasta, entonces por teléfono me está contando, ¿no? Ya mezclaste el cemento con el agua, sí, ¿qué te digo? Se formó una masa, no tiene forma, es blandita, cuando la aprieto con mis dedos se deforma y es plástica, y es líquida, no. ¿Es sólida? Tampoco. Entonces, ¿qué es? Ni lo uno ni lo otro. Semifluida le vamos a llamar. Esa es la pasta. ¿Qué pasa si le ponemos agregados a eso? Los agregados, estamos hablando de agregados de piedra, son granos sólidos de piedra. ¿Qué pasa si le ponemos granos de piedra a esa pasta de cemento? No pasa nada, ¿no? Los granos no se diluyen, no se disuelven, no se convierten en blandos, nada. Los granos de piedra siguen siendo granos de piedra sólidos, aún lo pongamos fuera o lo pongamos dentro de la pasta. ¿Qué efecto físico tiene el ponerle granos de piedra o granos de arroz a la pasta de cemento? Lo único que hacen es aumentar la densidad de la masa.
O sea, la relación entre las partículas sólidas y el líquido varía, ¿no? Bueno, yo quiero decirles algo, ¿no? Cuando uno es docente, obviamente que uno se tiene que meter más en el tema que le toca enseñar, ¿no? No es que todos los ingenieros sepamos todo lo que nos han enseñado y que estemos en condiciones de dar clases. No es así, ¿no? Hay ciertas cosas que podemos saber más y otras que no tanto. Entonces, cuando a uno le toca ser docente de algún tema específico, de alguna materia específica, uno va profundizando, quieras o no quieras, ¿no? Porque es algo a lo que se dedica de alguna manera. Y al hacerlo, uno encuentra vacíos. Entonces, esto de decir hormigón normal o hormigón común, por si acaso, es cosa mía. Porque yo como docente me he topado con eso. La materia es muy grande, ¿no? Entonces yo tengo que más o menos organizar la cosa para poder ser más eficiente o más efectivo en transmitir esa información a los estudiantes. Y ahí me he topado, por ejemplo, con la diversidad que hay en el hormigón, que es muy amplia, ¿no? Yo veo que hay muchos colegas docentes de la misma materia en otras universidades o en otras carreras que no han hecho eso, de seleccionar la cuestión como yo estoy haciendo con hormigón común y normales, y lo mezclan todo. ¿Cuál es el resultado de eso? Que al final uno pica de todo y de nada, ¿no? Al final el estudiante no sale fuerte en nada ni débil en nada, ¿no? Porque sabe de todo un poco, pero de nada sabe bien. Entonces, esa dificultad, cuando es muy grande la cosa, ¿qué nos queda? Recortarla. Entonces, yo he recortado muchas cosas para hacerla más accesible, más clara, más efectiva la materia. Entonces, esa terminología de hormigón normal, yo me la inventé hace no sé cuántos años que hasta yo creo en eso, ¿no? Pero si buscamos en internet hormigón normal, hormigón especial, no va a coincidir. Cualquier definición que ellos den no va a coincidir con lo que yo digo, ¿no? En cambio, la terminología de hormigón simple sí es una terminología universal. Se llama hormigón simple al hormigón que no tiene nada más que hormigón. Bueno, se quedarán con la interrogante ustedes. A diferencia del hormigón armado, por ejemplo, que el hormigón armado tiene acero, ¿no? Barras de acero. O el hormigón pretensado, que tiene cables de acero. O el hormigón ciclópeo, que tiene piedras grandes, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Okay. Y para poder diferenciar de estos hormigones, se dice hormigón simple al que no tiene nada de eso, sino que es solamente hormigón. ¿Ok? Entonces, volviendo a lo anterior, estábamos hablando del proceso de transformación química que sufre el cemento cuando se mezcla con el agua. Estaba hablando del rol que juegan los agregados en esa masa de pasta de cemento. En realidad, el único rol que juegan los agregados cuando le aumentamos agregados, o arroz, voy a decir arroz, partículas sólidas también, a la pasta de cemento, es aumentar la porción de sólidos que tiene esa masa, ¿no? Antes tenía solo cemento como sólido y agua como líquido, y ahora tiene cemento y arroz como sólido y agua como líquido. Por lo tanto, seguramente el resultado va a ser una mezcla más secona, ¿no? Porque como a igual cantidad de agua le estamos aumentando más sólido, va a ser más seca. Y si le aumentamos más arroz, todavía cada vez va a ser más seca porque le va a faltar agua, por decirlo de una manera, ¿correcto? Entonces, estas cositas, estas ideas básicas las tenemos que sembrar bien en nuestro cerebro porque son nociones que nos van a ayudar a entender el manejo del hormigón. ¿Alguna pregunta, alguna cosita que si te ha quedado alguna duda por ahí? ¿Nada? Bueno, entonces sigamos adelante. Otra particularidad que tiene el hormigón, a diferencia de la madera, del acero, de la piedra, de los ladrillos, que también son materiales de construcción. Cuando agarramos un ladrillo, ya el ladrillo tiene forma, tiene color, tiene dimensiones, todo, y si queremos hacer algo con él, no nos tenemos que
apelar a nuestro ingenio para ver cómo lo usamos, la piedra, el acero, etcétera, igual, ¿no? En cambio, el hormigón, jóvenes, cuando lo preparamos, el hormigón, y todo lo que hemos hablado de la pasta ocurre en el hormigón, por consecuencia. Pero en realidad lo que nos hace que sea una masa blanda es la pasta de cemento, ¿no? Porque el agregado era sólido, sigue siendo sólido antes y después de la mezcla. El agregado no cambia, ¿no? Entonces, esa masa blanda formada por por la pasta de cemento y los agregados que llamamos hormigón al conjunto, esta masa blanda, fluida, plástica, etcétera, tiene una característica, ¿no? Una apariencia física. Si yo estoy por teléfono y le digo a alguien, a ver, prepara por favor mezclar cemento con agua y con agregado grueso y me avisas, ¿qué te resulta? ¿Qué te resultó? Ah, es una masa blanda, bla, bla, bla. Me va a hacer la descripción de lo que estamos diciendo. Eso es lo que aparenta ser el hormigón cuando sale de la mezcladora o después del proceso del mezclado, de la combinación de los ingredientes. ¿Correcto? Ahora bien, le llamo a esa misma persona 15 minutos después y le digo, ¿ahora cómo está? Y me va a decir, ah, sigue igual, pero parece que se va secando un poco. Esas van a ser sus palabras, pero más técnicamente hablando, va a decir, está perdiendo fluidez. Y si yo le llamo media hora más tarde, me va a decir, caramba, parece que ya no está tan blanda. Y la va a tocar y va a decir, evidentemente ya no está tan blanda. Está perdiendo esa su cualidad o esa su característica inicial de ser una masa blanda, semifluida, etcétera, cada vez a medida que va pasando el tiempo se va haciendo menos blanda, menos plástica, menos semifluida, menos, sí, va perdiendo estas cualidades. Y si le llamo después de 3 horas o después de 2 horas, me va a decir, caramba, la pasta está dura, ¿no? Ya no se puede, ya no está blanda, ya no está plástica, ya no está semifluida, parece que está dura, es un sólido. O sea que este material va cambiando de aspecto físico, de condición física. Nosotros le llamamos estado fresco y estado endurecido. Estado fresco al que obedece a esa descripción que hemos dado de masa blanda, etcétera, ¿sí? Y hormigón endurecido a esta otra descripción de hormigón que se vuelve sólido. ¿Qué son los sólidos? ¿Qué característica tiene el sólido? Sólido es la pizarra, sólido es la mesa, la silla. ¿Qué característica tiene el sólido? En primer lugar que tiene una forma determinada, forma de pizarra, forma de mesa, forma... el hormigón también tiene alguna forma definida cuando ya está endurecido. Tiene dimensiones, largo, ancho, altura, etc. Y además tiene cierto grado de resistencia, ¿verdad? Vamos a ver gráficos que tenemos acá. Acá tenemos, fíjense. Esta curva representa la evolución de lo que estamos haciendo. O sea, los cambios de apariencia, eso que yo decía, le llamo por teléfono y le digo, a ver, contame cómo está. Me está describiendo de esta manera y lo estamos representando con esta línea curva. Y vemos acá abajo de título, cambios físicos en la pasta de cemento, que también podríamos borrar estas palabras, pasta de cemento y ponerle hormigón, que va a ser exactamente igual. No exactamente, ¿no? Porque el grado de fluidez puede ser diferente, pero en general el cambio va a ser el mismo. Y acá podemos ver, distinguir, fíjense, en primer lugar les hago notar que como parámetro aquí en el eje de las ordenadas inicial estamos usando la viscosidad y como parámetro en las abscisas estamos usando el tiempo. O sea que a medida que pasa el tiempo, cómo va cambiando el hormigón. El primer parámetro que hemos elegido es la viscosidad, porque la viscosidad es lo opuesto a la fluidez. Hemos dicho que el hormigón, cuando sale de la mezcladora, es un semifluido y que a medida que pasa el tiempo va perdiendo esa fluidez. Entonces, también podríamos decir, si hablamos de la viscosidad, que a medida que pasa el tiempo se va haciendo más viscoso, menos fluido, más espeso, menos plástico, ¿correcto? A medida que pasa el tiempo.
Entonces, eso se representa, lo estamos representando con esta línea, y es proporcional al tiempo. Mientras más tiempo pasa, menos fluido es, o más viscoso, como lo estamos viendo aquí, en función de este parámetro. Primera observación. Segunda observación, que el eje de la viscosidad, fíjense, está partido acá. O sea que todo hormigón, cuando recién lo preparamos, en el tiempo cero, aquí está tiempo cero, ¿verdad? Cuando recién lo preparamos, tiene un cierto grado de viscosidad, porque hemos dicho que uno de los ingredientes es el agua. Es un material semifluido, no es ni sólido ni líquido. Entonces no podemos partir de viscosidad cero, tenemos que partir de alguna viscosidad X. A esa viscosidad le llamamos viscosidad inicial. Esa viscosidad inicial será menor si tiene menos agua, será mayor, o perdón, al revés, ¿no? La viscosidad será mayor si tiene menos agua, será más duro, más seco. Y si tiene menos agua, la viscosidad será menor, o sea, será más fluido. ¿Correcto? Entonces la viscosidad inicial tiene cualquier valor. Sin embargo, a partir de ese valor, la viscosidad va aumentando con el tiempo, gradualmente. Mientras más tiempo, mayor viscosidad. Esto hace que se forme una recta, una gráfica. Pero hay un momento en que la viscosidad es máxima. O sea, ya más de ahí ya no podemos hablar de viscosidad, porque cuando hablamos de viscosidad, que es lo opuesto de la fluidez, estamos hablando de materiales fluidos o semifluidos, como lo hemos definido al hormigón. Y si ya no es un semifluido, sino que se convierte en un sólido, ya no podemos hablar de viscosidad. Los sólidos no tienen ni fluidez ni viscosidad. Por ese motivo cambiamos de eje acá. Y empezamos a hablar de otro parámetro importante, que es la resistencia. Cuando hablamos de sólidos, hablamos de resistencia, ¿correcto? Entonces, el hormigón se convierte en un sólido a partir de determinado momento y adquiere cierto grado de resistencia. Podríamos decir que aquí la resistencia es la más baja, podríamos decir que es cero en ese punto. A, a, a un micromilímetro a la derecha ya no es cero, ya es un poquito, ¿no? Y esa resistencia va aumentando a medida que pasa el tiempo. Pero fíjense que no aumenta igual que la viscosidad de manera proporcional, no es una recta, sino que es una curva. A medida, a medida que pasa el tiempo, la resistencia va aumentando, pero va aumentando menos. Al principio aumenta alto, después aumenta menos, después aumenta menos. Y habrá algún momento en que no aumenta nada, probablemente. Por eso esto no termina este gráfico, sino que tiene una flecha acá, una flecha acá, una flecha acá, que significa que sigue para allá, ¿no? O sea, no hay un punto en el que podamos decir, ya no aumenta. Un punto que seguramente hay, ¿no? Pero no tiene, no lo medimos, ¿verdad? Porque no tiene una utilidad práctica. Esto es entonces lo que ocurre en un relato, si yo le digo a alguien, ¿no? Descríbeme qué es lo que ocurre, entonces diría más o menos lo que yo estoy diciendo. Ahora, como somos intrusos nosotros y estamos viendo lo que le pasa al pobre hormigón, como ver lo que le pasa a una planta, como ver lo que le pasa, somos observadores externos, decidimos nosotros, porque somos los dueños del planeta, decidimos llamarle estado fresco a esta parte y estado endurecido a la otra parte. Nosotros somos los que le bautizamos, no vea las cosas. Vemos una planta y le bautizamos raíces, lo de abajo, tronco, lo de arriba, hojas, ¿no? Le bautizamos. Entonces le bautizamos estado fresco y estado endurecido. Hasta aquí, lo único que hemos hecho ha sido observar los cambios físicos que ocurren en la pasta de cemento o en el hormigón. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna cosa, inquietud? Todo ingeniero civil. Esto, esto es el abecedario, ¿verdad? La letra A para el hormigón. Tenemos que saber esto. Obvio, ¿no? Obvio. Bueno, ya está la descripción. Ahora veamos para qué nos sirve esto. Ingeniero, perdón la bulla, una consulta. Dígame. En su video usted estaba explicando de que el hormigón fresco
llega a un punto donde la viscosidad tiene un valor y recién empieza la resistencia igual a cero, que creo ya un poco más en la zona de transición. El valor de la viscosidad, ¿cuál es su valor? O sea, el límite que tiene que llegar antes de que la resistencia sea cero. Ya. Es un poco interesante, ¿no? No iba a decir un poco interesante, es interesante y es un poco especial, digamos, todo lo que hablamos y nos preguntamos, ¿no? Por ejemplo, esa pregunta. Eh, Se me ocurren muchas cosas. Cuando el mundo apareció y el universo apareció, Como esa puerta. el planeta Tierra gira, descubrimos que gira, descubrimos que el Sol sale, entre comillas, y se entra tras ciertas horas. Y el ser humano, en su inquietud y su curiosidad, decidió medir eso, ¿no? Y hoy en día tenemos los meses, los días, los años y tenemos las horas, ¿no? Así como hace un rato que yo decía, le bautizamos a esta parte estado fresco y a esta parte estado endurecido. Somos nosotros los que le estamos poniendo nombres y medidas a las cosas. Lo mismo pasa con la pregunta de su compañero, ¿no? Dice, ¿en qué punto exactamente ocurre ese cambio del estado fresco al estado endurecido? Bueno, pongámonos de acuerdo nosotros en qué punto va a ser eso. Pongámonos de acuerdo. Yo por el momento le he llamado viscosidad cero, o perdón, viscosidad máxima. Y si a un lado es máxima, porque hasta ahí llega la recta, y desde aquí es parte de la recta, entonces le llamo cero. Pero la pregunta del millón es, ¿dónde está ese punto, verdad? Pongámonos de acuerdo. En el anterior grupo, cuando pasé mi clase esta mañana, se me ocurrió una tontería. Entonces, yo soy Juan Pérez y decido responder a esa pregunta. Entonces, preparo una pasta de cemento y le pongo aquí un mosquito. Agarro un mosquito y la siento ahí en la pasta de cemento, aquí donde estoy señalando. Y el mosquito se vuela, pero deja una huella de sus patitas. Más allá, cuando pasa el tiempo, le pongo otro mosquito, digamos, ¿no? No el mismo. Me pongo ahí y el mosquito se vuela y me fijo bien y deja huella ahí. Más acá le pongo otra vez otro mosquito, le pongo. Y cuando se vuela me fijo, ya no hay huella. Entonces decido yo Juan Pérez, decido que ya no es una masa fluida, sino que se convierte en un sólido. ¿Y por qué me preguntan? Porque ya el mosquito no deja huella. Ah, ok, buena idea haber hecho ese experimento. Entonces, a partir de ahí a ese punto se le llama punto de Juan Pérez. Le ponen mi nombre. ¿Por qué? Porque yo descubrí que en ese punto el mosquito ya no deja huella. Fíjense cómo es relativo todo, ¿no? En vez de mosquito podría haber escogido un ratón. Y en ese caso, este punto estaría un poquito más aquí. ¿Cierto? O sea que estas cuestiones son relativas. ¿A qué le llamamos sólido? ¿A qué le llamamos viscoso? Es una decisión nuestra. Físicamente alguien lo define. Bueno, para que no andemos volando en esto, pero ya les hice notar un detalle importante, ¿no? Sobre la actuación del ser humano sobre los fenómenos físicos. Para no perdernos ni inventarlo a Juan Pérez, vamos a decir, solamente estamos adoptando, porque a mí se me ocurre decirlo en este momento, que este tiempo es el tiempo de fraguado final en el aparato de Vicat. ¿Se acuerdan que Vicat en su ensayo dice, cuando la aguja ya no deja marca acá? Bueno, al señor Vicat se le ocurrió usar una aguja en vez de usar un mosquito. Ya ese es el tiempo. La diferencia está que al señor Juan Pérez nadie lo conoce y al señor Vicat lo conocen en todo el universo, en todo el mundo, ¿verdad? En todos los idiomas y todo el mundo acepta que ese es su ensayo
físico de laboratorios universal y esa es la manera de medir este tiempo. Pero Juan Pérez no está de acuerdo, ¿no? Puede ser, ¿no? ¿Comprenden, no? Bueno, lo mismo pasa con la resistencia máxima o el punto donde la resistencia es cero, aumenta cero. Lo mismo ocurre. ¿En qué momento el aumento de resistencia es cero? Aquí vemos que el aumento de resistencia es grande, aquí también. ¿En qué momento el aumento de resistencia es cero? Eso también lo llamaremos a Juan Pérez, que se invente otro ensayo y nos dirá aquí, o nos dirá aquí, o nos dirá aquí. ¿Ok? Preguntas sin una respuesta lógica comprobada, porque no se puede comprobar eso. ¿Cómo lo mediríamos? ¿Cómo estaríamos seguros que la resistencia dejó de aumentar o que son los errores de medición que podemos tener, que ya no detectan un aumento de resistencia? Fíjense cómo estoy especulando, ¿no? Pero eso es interesante en la ingeniería, tener las ideas más o menos así. Entonces, respuesta para todos los alumnos, para que no se preocupen. Ni esta respuesta, ni esta tienen importancia desde el punto de vista práctico para la ingeniería. ¿Qué es importante para la ingeniería? Estos cambios físicos, aprender. Fíjense que no hablamos de cambios químicos. Los cambios químicos son fenomenales. Unos chorizangos de fórmulas químicas y cosas que están en los textos de hormigón y que muchos docentes de tecnología del hormigón les deben dar, y yo también les di el primer semestre, el segundo que estaba estudiando como docente. Pero que uno se da cuenta que ¿para qué se va a mortificar con eso? ¿Para qué me sirve a mí aprender de los silicatos o trisilicatos si yo no voy a tener una aplicación práctica de eso? Tampoco me estorba aprender, es bueno saber. Pero desde el punto de vista de enseñanza-aprendizaje del estudiante de ingeniería civil, lo que tenemos que aprender son los cambios físicos, porque eso es lo que aplicamos. Y a propósito, este gráfico difiere del anterior porque este gráfico es aplicativo, es práctico. Aquí vemos las mismas cosas, está lo fresco, hormigón endurecido, hormigón fresco. Tenemos los mismos parámetros. Pero fíjense que acá, en esta zona del hormigón fresco, que hemos dicho que es una masa blanda, etcétera, aparece una palabrita que es esta, moldeo. El hormigón fresco, además de las características que ya hemos dicho, tiene una cualidad importante para la ingeniería civil, que es el hecho de que es un material que se puede moldear. ¿Qué quiere decir moldear? Quiere decir darle forma. En ingeniería civil, ¿para qué usamos el hormigón? Para moldearlo. Le damos forma de zapata, forma de viga, forma de columna, forma de losa, forma de edificio, forma de puente, forma de pavimento, de carretera, forma de viaducto, forma de túnel, forma de infinitas formas. ¿Gracias a qué? A la cualidad del hormigón de ser moldeable. ¿Qué pasaría si no existiera el hormigón? Tuviéramos que hacer edificios de piedra. ¿Podríamos hacer edificios de piedra de 10 pisos? Tal vez, ¿no? Edificios de acero, sí, existen. Pero ¿cómo son los edificios de acero? Piezas de acero unidas entre sí. ¿Cómo son las pirámides? Es un edificio de piedra donde las piedras están acomodadas entre sí, pero las piedras y el acero vienen de una forma definida, el hormigón no. Al hormigón le damos la forma que deseamos. Fíjense la gran ventaja. Y como la cualidad de moldeo va disminuyendo al pasar el tiempo, porque la viscosidad va aumentando, ¿dónde es mejor hacer el moldeo? Al principio, ¿no? Al principio. No es buena idea hacer el moldeo aquí, media hora después de que se ha preparado. Pero aquí, ¿no? Donde ya casi no se puede, donde ya casi es un sólido, casi, ¿no? Entonces, obviamente, el moldeo hay que hacerlo al principio. Por eso nace esta zona de moldeo, que es la zona de uso de los hormigones. ¿Comprende, no?
¿Y qué pasa acá? Nada, desde el punto de vista de la ingeniería, del ingeniero, mejor dicho, nada, porque el ingeniero no puede cambiar esto. ¿Quién es el protagonista de esto? El material. El material solito, una vez que está moldeado, solito va aumentando de viscosidad, solito pasa a este punto, sin que nadie se dé cuenta como no visto, a no ser que esté Juan Pérez o Vicata ahí. Pasa esto y solito el hormigón va aumentando su resistencia, porque en el estado endurecido la resistencia va aumentando también. Solito el hormigón. ¿Y dónde aparece de nuevo el ser humano, el ingeniero y compañía? ¿Dónde aparece aquí? Cuando el hormigón ha adquirido un grado de resistencia tal que ese edificio, ese puente o esa estructura o lo que se llame, puede ser utilizado por el ser humano para cualquier fin que hubiera determinado. Por eso ahí aparece esta zona que se llama zona de servicio. Se le llama de servicio porque el hormigón está siendo utilizado, se convirtió en una estructura útil para el ser humano, pavimento, puente, edificio, lo que sea. Entonces, desde el punto de vista práctico, ¿cuáles son las zonas que el ser humano aprovecha de esos cambios físicos que habíamos visto en el hormigón? Esta, en el moldeo, donde está el ingeniero civil, y esta, donde no está el ingeniero civil necesariamente, sino que está el usuario. El usuario. Y fíjense un detalle, de todo esto, que puede durar años, porque aquí está la flechita, que va para allá, de todo esto, el único lugar donde efectivamente actúa el ingeniero es este pedacinho. ¿Y saben cuánto tiempo es este pedacinho? Media hora. Claro que vamos a hablar de eso, ¿no? Ahí es donde actúa el ingeniero. Ahí es donde actúa. Después, todo esto es fruto del tiempo. El protagonista es el tiempo. Obviamente hay otras condiciones, vamos a hablar, ¿no? Pero el ingeniero aquí es el protagonista y aquí es el ayuda nomás. Porque aquí puede ayudar a que las cosas salgan bien, nada más. Es más o menos igual que el embarazo, jóvenes. Aquí ocurre el embarazo y punto, ¿no? Ocurrió y ocurrió. Listo. A partir de este punto, cuando ya está moldeado el bebé, ¿no? Cuando ya está moldeado, aquí, ¿qué puede hacer el ser humano? Nada. El embrión se desarrolla solo, hasta que nace, ¿no? Solo. ¿Qué debe hacer el resto de las personas? Ayudar nada más a que todo salga bien. Nada más. ¿Comprendí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ingeniero, ¿cuánto duraría entonces la etapa de servicio? ¿Perdón? ¿Cuánto duraría qué? La etapa de servicio. Indefinida, aquí tienen una flechita. Igual que las pirámides. ¿Cuánto durarán las pirámides? Se han debido preguntar ellos. Hasta ahora no hay una respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque es un material tan bueno, la piedra, que sigue durando. Obviamente habrá sufrido cambios, ¿no? Obviamente por el trato que han recibido y por el tiempo, el paso del tiempo. Lo mismo pasará con el hormigón o con cualquier otro material resistente y durable. Existen factores que afectan su durabilidad. Muy interesante hablar de la durabilidad. La durabilidad es un factor que influye en la calidad de todo, ¿verdad? ¿Cuánto durará un celular que nos compramos? Interesante pregunta, ¿no? Hay algunos que son desechables, que no duran nada. Bueno, son desechables, ¿no? No queremos esos, ¿no? O tal vez queremos cuando no queremos dejar pruebas, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuánto durará un auto? Para que sea más durable, tendrá que ser de mejor calidad, ¿no? La gente cree que el Toyota dura más, por ejemplo, ¿no? Se ha hecho de esa fama. ¿Por qué? Porque debe ser mejor. ¿Cuánto durará el hormigón? Igual, ¿no? Mientras mejor sea, durará más.
O sea, es un término relativo, ¿correcto? Relativo a la calidad. Y obviamente a las condiciones también externas, ¿no? Porque si un elemento, si un celular lo tratamos mal, lo golpeamos, lo hacemos caer, etcétera, por mucha calidad que tenga, va a durar menos que uno que está bien tratado, bien usado. Lo mismo pasa con las estructuras, ¿no? Hay que hacerles mantenimiento, hay que hacerles reparaciones eventualmente, como las pirámides también, ¿no? Necesita un cierto trato, ¿no? Antes todo el mundo creo que se subía hasta arriba de las pirámides, ahora no dejan ni que se pise, ¿no? Entonces, el hormigón es lo mismo. A mayor calidad, mayor durabilidad, pero también depende de las condiciones externas. Hay medios que son más agresivos, etcétera, y también depende del trato que le da el usuario, ¿no? Si como aquí en Santa Cruz, un puente donde no tienen que subir camiones de alto tonelaje, pasan a cada rato, bueno, se va a deteriorar, aparte de que es de dudosa calidad y al puente, ¿no? Lo mismo, ¿no? Entonces, el caso del hormigón es similar. ¿Algún otro comentario, alguna cosa? Fíjense que en la pantalla ahorita está la clave de nuestro entendimiento conceptual, ¿no? Esta imagen no podemos perder de nuestras mentes nunca más. No porque necesitemos el detalle, sino el concepto, ¿no? Aquí es donde está nuestro escenario de actuación, está en el moldeo. Si hacemos las cosas bien, hasta aquí todo va a salir bien. Si hacemos las cosas mal, va a salir mal, punto. Esta curva puede ir más abajo, puede ir más arriba, la resistencia esperada va a ser el resultado de eso, puede ir más abajo, ¿no? Ojo con eso, ¿no? No es que siempre va a llegar ahí, ¿no? Hagamos lo que hagamos acá, ¿no? No, no. Si dibujamos las variables, aquí van a haber cientos de curvas, una por acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá, más arriba, más abajo, ¿no? Nuestra curva tiene que ser eficiente, nuestra curva. No sé si no hay preguntas, no comentarios, dejo el gráfico, ¿no? ¿Qué más, jóvenes? No sé, seguramente no es la idea repetir el texto como les dije, ¿no? Pero bueno, sin que pedirlo, ahí estamos. ¿Algo más? Ingeniero, si por ejemplo se pide hormigón a una empresa, digamos, y resulta que en el trayecto ese mixer se retrasa y se pasa a los 30 minutos, ¿el hormigón ya no serviría? Hay dos circunstancias. Si el hormigón es normal, o sea, no tiene ningún ingrediente, nada para alargar su tiempo, obviamente no serviría, no debería recibirlo. Y el otro caso es en el que se toma alguna previsión para poder considerar esa situación. Debería, ¿no? Considerarse alguna situación. El ingeniero está para eso, ¿no? Para analizar cuáles son las circunstancias particulares de su propio problema, de su propio trabajo, y en función de eso tomar las decisiones adecuadas para su caso específico. Cada caso es un caso. Es igual que el médico, cada paciente es distinto, ¿no? No puede un médico hacer una receta para todos los resfriados. Entonces ya no les vería, ¿no? Al paciente le daría a su secretaria nomás. Si viene algún resfriado, le da esto y le cobra la consulta, ¿no? Tiene el médico que escuchar del paciente qué siente, tiene que mirarlo al paciente, de repente es gordo, de repente es flaco, de repente es niño, de repente es adulto, de repente es viejo, de repente está enfermo, de repente tiene otros problemas, tiene que conversar con él, preguntarle, si hace falta información, tiene que pedirle exámenes, laboratorio, radiografía, etcétera, en función de toda esa información, el ingeniero, el médico con su conocimiento y su experiencia, determina cuál es el trato o el tratamiento que le va a dar a ese paciente en particular. ¿Por qué los ingenieros no podemos parecernos un poquito a los médicos en eso? ¿Por qué? No entiendo yo eso, alguien explíquenme. Los ingenieros de su casa manejan las obras, no entiendo cómo un médico de su casa va a manejar a los pacientes. Le va a decir a la secretaria, a ver, ¿qué pinta tiene el paciente? ¿Se ve caído? No, doctora, ya, ¿cómo? Pero los ingenieros hacen eso.
Ya están vaciando, qué vergüenza, ¿no? Ya están vaciando el ingeniero, debería estar en el vaciado, por lo menos, ya que no está en otras cosas. Y vaciaron, peor todavía, ¿no? Y ayer, ¿cómo fue? ¿Vaciaron? ¿Cómo les fue? Bien, ingeniero, ¿qué clase de ingeniero es ese? Bueno, es un ingeniero boliviano, para empezar, ¿no? ¿Algún comentario, jóvenes? Que tampoco iba a sus clases ni a sus sesiones, ¿no? Así como no va a la obra tampoco. O alguien cree que cuando regresen y hagan su fiesta de promoción, que merecida la tendrán, cada uno tiene derecho. Y después del festejo y todo, al día siguiente ya con su título de ingeniero, se van a ver al espejo y van a ver otra cara, otra persona. No, va a seguir siendo el mismo flojo, el mismo irresponsable, si es que lo fue, y el mismo fraudulento, si es que hizo fraude y trampa y todo, va a seguir siendo el mismo. O va a cambiar porque le reconocieron su título. No va a cambiar porque esa es la calidad de persona. Lo de ser mejor profesional o no se puede cambiar, pero lo de ser mejor persona o no es medio difícil, ¿no? Si es que uno no lo hace todos los días. Y mejor desde joven, ¿no? Que después es más difícil por razones obvias, porque hay más que cambiar, ¿no? ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Alguna cosa más? Bueno, si no hay nada, saben ustedes que WhatsApp está abierto por cualquier consulta. WhatsApp de grupo, por favor, no WhatsApp personal, ¿no? Consultas de la materia, para eso es, ¿no? Ok, gracias, jóvenes.